Encantada de saludarlos, estimados estudiantes. En el presente video vamos a hacer un recorrido por la lectura Doctrinas y modelos políticos comparados, escrito por Luis Ugalde y Francisco Coello, y que son el capítulo número 6 de la obra Ciencia Política, temas fundamentales. El objetivo principal de este capítulo es ilustrar al lector sobre la existencia de dos modelos políticos fundamentalmente antagónicos entre sí. Se refieren los autores a los modelos políticos totalitarios por contrapartida de los modelos políticos democráticos. A modo de introducción, los autores establecen que hablar sobre democracia, totalitarismo o autoritarismo hoy en día no es una tarea nada fácil, ya que pareciera que en nuestro entorno cultural, en nuestro entorno social, artístico y en líneas generales, en el clima de los tiempos que se viven, pareciera que se levanta una cultura más bien tendiente al autoritarismo. Efectivamente, los autores dicen que está en marcha lo que ellos llaman una gigantesca operación política de vocación totalitaria, donde diversas tendencias parecieran estarse organizando o articulando para establecer sus sistemas de dominación. Los autores no especifican a quiénes se refieren, de manera que las fuentes o las amenazas totalitarias podrían venir, si tomamos en cuenta el clima de opinión reinante, desde distintas fuentes. Por ejemplo, podríamos suponer que se refieren al auge que tiene el Foro de Sao Paulo en Hispanoamérica en la actualidad, y donde en los distintos países están ganando las elecciones o alcanzando el poder presidentes que se identifican claramente con esta organización, cuyo objetivo fundamental fue mantener vivo el castrismo y lograr su expansión. O incluso podríamos también pensar que se refieren a esta imposición o a esta tiranía de la cultura de la cancelación, por la cual muchas personas se ven expuestas a escarnio público o a aislamiento o a veto. En todo caso, ante esta falta de definición, sí está claro que pareciera que existe, como ya les dije, un clima donde las libertades se sienten amenazadas. Este ambiente de amenazas a las libertades individuales los podemos verificar en la vida cotidiana a través de ejemplos como la presión tangible e intangible que tienen las personas de a pie para tomar posición política respecto a temas determinados. Es decir, hay una suerte de acentuación de la politización de la vida cotidiana, donde las personas se ven obligadas a tomar una posición específica con respecto a temas como naturaleza humana, identidad, tendencias políticas, aceptación o no de ciertas tradiciones o de culturas, so pena de sentir la amenaza o la hostilidad pública y general. Ante este escenario, Coello y Ugalde reiteran la necesidad de hablar o de discutir o ilustrar sobre las distintas experiencias políticas, sobre todo las modernas, que ha conocido la humanidad. Específicamente ellos quieren hablar, como dije al principio, de lo que son los sistemas totalitarios versus los distintos sistemas democráticos y las ideologías asociadas a cada uno de ellos. Comienzan estableciendo como premisa que no tienen interés en dotar este debate o esta discusión de aspectos polémicos, controvertidos, que pudieran distraer el objetivo central del tema, que es ahondar en los distintos sistemas políticos modernos sobre todo. Y deseando concentrarse específicamente en los rasgos y en la naturaleza de cada uno de los sistemas que desean contrastar, prefieren el uso del término doctrina. ¿Por qué? Porque la expresión doctrina es más neutra políticamente y le sirve, es práctica, para referirse a la actuación de los partidos y los principios de gobierno que enarbolan cada uno de ellos. Dicho esto, también aclaran que
hablando de los totalitarismos, se refieren específicamente a los proyectos que de la mano de Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, Lenin y posteriormente Stalin en Rusia tomaron el poder en la primera mitad del siglo XX. Para nuestros autores, los sistemas totalitarios por excelencia son el nacionalsocialismo, el fascismo y el socialismo-comunismo. Por supuesto, en estas tres vertientes no se agotan las posibilidades del totalitarismo y por eso ellos muy agudamente también se refieren a los populismos radicales y a los fundamentalismos religiosos como fuente de sistemas de proyección totalitaria. El primero de todos fue el socialismo soviético. Con la llegada de Lenin al poder y posteriormente su sucesor Stalin, se consolidó uno de los proyectos políticos más terribles y genocidas que ha conocido la humanidad. Ahora bien, cuando nos referimos a totalitarismos de corte socialista, comunista, estos autores, me refiero a Coello y Ugalde, son muy enfáticos en aclarar que están hablando de aquellos proyectos dentro de estas doctrinas que se apegan a lo que es específicamente el marxismo en términos clásicos y se apegan a los modos o a los estilos de actuación leninista-estalinista. Porque hacen ese énfasis, porque tienen mucho interés en diferenciar lo que son los socialismos, comunismos de corte totalitario de lo que podemos entender como aquellos que ya llegaron o derivaron en la socialdemocracia, es decir, que abandonaron el principio de la lucha de clases y la aspiración de imponer una dictadura del proletariado y se avinieron o aceptaron entrar en el llamado juego democrático. Partidos socialdemócratas, por ejemplo, serían para Ugalde y Coello el Partido Laborista Inglés, el Partido Socialista de Chile, en Venezuela Acción Democrática y en España, que nos es tan cercana, el PSOE. En todo caso, más allá de sus planteamientos ideológicos explícitos, los modelos totalitarios tienen una serie de elementos que los caracterizan y que son comunes a cada uno de ellos, y estos ejes donde podemos encontrar identidades en común en los distintos proyectos totalitarios son básicamente los referidos a la conformación del Estado, a la concepción de la economía y al papel que le otorgan a la educación dentro de lo que es el funcionamiento de toda la maquinaria totalitaria. Los tres ejes están estrechamente relacionados entre sí y por supuesto trabajan en una dinámica en la cual cada uno de ellos se confunde con el otro. Comenzando por el Estado, lo primero que hay que entender que dentro de un sistema totalitario, el Estado es el centro de todo. Es decir, el Estado invade todas las dimensiones de la vida social y personal. De hecho, su aspiración última es penetrar hasta los aspectos más íntimos de la personalidad individual. La sociedad completa tiene que movilizarse en función de los objetivos revolucionarios planteados por el Estado. Así, se instala un Estado centralizado, frecuentemente fusionado con el partido, y lo primero que sucede es que se crea una burocracia privilegiada con respecto al resto de la sociedad que tiende a estar conformada por miembros del Partido Revolucionario. Por contrapartida, también son necesarios mecanismos de represión, de control. Esto es lo que entendemos como un estado de vigilancia policial. La meta última de los sistemas totalitarios suele ser la transformación radical de la sociedad y crear un hombre nuevo. Este supuesto hombre nuevo estaría libre o despojado de cualquier vicio o defecto propio de la sociedad antigua. Justamente por eso es que los sistemas totalitarios tienen esa tendencia tan fuerte a hacer movimientos genocidas, porque para ellos tanto la sociedad como las personas existentes antes de la revolución realmente son seres defectuosos que existen para ser rehabilitados. Por estas razones, la moral se relativiza.
ya que para el logro de esta utopía y para la creación de este mundo y de este hombre nuevo, se supone que son válidos todos los métodos que la revolución así determine. Por tanto, el sentido de la dignidad humana también se relativiza. Lo que se impone es la llamada moral revolucionaria, que disfigura el sentido del bien y del mal, porque lo correcto desde el punto de vista de la moral revolucionaria es todo aquello que permita la consolidación del movimiento en el poder del Estado y además el logro de sus objetivos. Complementariamente, el líder conductor de la propuesta revolucionaria es considerado como un ser visionario, es decir, se le presenta como un mesías, y además típicamente los movimientos de tendencias totalitarias suelen desarrollar un discurso o una narrativa redentorista, desde la cual la sociedad está oprimida por un enemigo omnisciente. La sociedad va a ser rescatada o redimida por el líder del proyecto revolucionario. Es una suerte de mesías, de redentor del pueblo o de redentor incluso de la humanidad, y por lo tanto se le rinde culto a su personalidad. La política se sacraliza, es decir, toma formas y prácticas propias de las religiones, y desde ese punto de vista la voluntad del líder está por encima de las formalidades de la legalidad. Para el proyecto revolucionario no hay diferencia entre los intereses del líder y los intereses del pueblo. Y tampoco hay diferencia entre la voluntad del líder y los intereses del Estado. Para poder llevar a cabo estos objetivos y estas prácticas políticas, por supuesto, es necesario armar todo un aparato de vigilancia y de represión. Por eso, los estados totalitarios suelen ser fuertemente militaristas, y esto nos lleva a un aspecto bien importante: los criterios de productividad económica, de balanza de pagos, de control de la inflación o de calidad de vida dentro de un estado totalitario están supeditados por completo al logro de los objetivos de la revolución y se afianzan en una economía centralmente planificada, es decir, desde el Estado se establecen las metas a cumplir, se establecen cuáles son las prioridades y se determina cuáles son las necesidades. Y la inmensa mayoría del movimiento económico queda en manos del Estado, o por lo menos la planificación de la dinámica económica. Y en cuanto al tercer eje, la educación, por supuesto que tiene un papel político sumamente importante. Para poder darle continuidad en el tiempo a toda esta propuesta, es necesario al mismo tiempo desarrollar una sociedad de ciudadanos militantes, es decir, individuos adoctrinados en los principios de la revolución y que tengan una disposición a defender el proyecto enarbolado por la llamada vanguardia iluminada revolucionaria. Es así entonces que la educación es un mecanismo de ideologización para producir ese individuo que requiere el Estado, para producir ese proyecto de hombre nuevo que se apegue ciegamente a los principios revolucionarios. Los sistemas totalitarios son la antítesis por excelencia de los sistemas democráticos que constituyen la segunda parte de este artículo. En primer lugar, con respecto a las democracias, debemos decir que entendemos como tales a aquellos sistemas políticos que se basan en el principio de separación de poderes, donde existen tres poderes fundamentales, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, aquellas sociedades donde todos los individuos son iguales ante la ley y los gobernantes son elegidos en procesos electorales universales en los cuales tiene derecho a participar la mayoría de las personas adultas. Se supone que ningún partido o proyecto político tiene derecho a eternizarse en el poder. Los sistemas democráticos en líneas generales están sostenidos por partidos políticos que representan una variedad de intereses y que aceptan convivir en la vida política de la nación. Los partidos políticos más importantes generalmente representaban ya fuera la doctrina liberal, la doctrina socialdemócrata o la doctrina demócrata cristiana o social cristiana.
La mayor parte de los sistemas políticos democráticos se acogen a las formas de la democracia representativa, es decir, el electorado escoge por vía directa o indirecta a sus representantes según la tradición política de cada país. En cuanto a la economía, estos sistemas generalmente defienden el libre mercado con alguna intervención del Estado para evitar excesos y abusos que terminen perjudicando al público en general. En cuanto a los partidos de inspiración social cristiana o demócrata cristiana, se inspiran particularmente en la encíclica Rerum Novarum y en la doctrina social de la Iglesia Católica. A medida que ha transcurrido el tiempo, los partidos de inspiración cristiana han logrado abarcar amplios sectores del electorado constituido por personas no necesariamente creyentes. Ugalde y Coello hacen mención aparte de lo que se entendió a lo largo del siglo XX como el estado de bienestar y que definen como el esfuerzo de garantizar a la población una serie de servicios claves como salud, educación, jubilaciones, vivienda, seguro de desempleo, entre otros. De todas maneras, responsablemente me permito acotar el inciso que justamente estas políticas de estado de bienestar llevaron prácticamente al colapso presupuestario y a la acumulación de un gran déficit y deuda pública y a hacerse inviable. A diferencia de los estados totalitarios, hablando de la economía, la prioridad para los estados democráticos es generar las condiciones propicias para una economía productiva, con bajos niveles de desempleo y un buen control de la inflación. Asimismo, se defiende una educación laica, es decir, libre de dogmatismos religiosos o políticos y que tienda a favorecer el éxito y la movilidad social ascendente entre los individuos. Las democracias representativas parecían estar seguras y consolidadas, al menos en Occidente, desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad, cuando nos adentramos en la tercera década del siglo XXI, tienen ciertas amenazas o retos que superar. Y al respecto, Ugalde y Coello mencionan el resurgimiento de lo que ellos llaman el neopopulismo. Por último, las democracias representativas también tienen que lidiar con fenómenos novedosos como por ejemplo el avance y el desarrollo de la tecnología, concretamente las tecnologías de la información, y lo que ellos llaman el fenómeno de la megadata y la minería de datos, que atentan contra la privacidad. Es posible para grandes corporaciones, organizaciones políticas, el Estado o cualquier grupo de intereses tener acceso a la vida privada, a los aspectos personales de los individuos, y esto podría representar en el futuro una gran amenaza para la libertad personal y el respeto a los derechos humanos y a la vida privada. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Hasta luego.